Hola a todos, mi nombre es Brach y en este video les voy a mostrar cómo crear subtítulos personalizados en After Effects que se puedan adaptar automáticamente a la duración que ustedes quieran, pero que también sean fácilmente editables para asignarle un color o cualquier tipo de animación. Todo eso guardándolo en un preset para que una vez que ya lo hagan lo puedan usar todas las veces que ustedes quieran. Así que vamos a eso. Estoy acá en After Effects y tengo una suerte de video que yo ya edité en Premiere y lo traje acá, por eso ven las diferentes pistas. Ya se podrán empezar a preguntar, ¿para qué haces esto en After Effects? Bueno, la realidad es que hoy hay mucha gente que labura contenido TikTok de 30 segundos que considera que vale la pena hacer las cosas directamente en After Effects porque más allá del montaje, luego le agregan muchísimos efectos, transiciones, animaciones, motion graphics y está bueno a lo mejor hacerlo de esta manera. Este tutorial va en dirección de que ustedes se desafíen a ustedes mismos, puedan tomar esto como una excusa de aprender cosas nuevas y además tener control total de lo que van a hacer. Creo que además está explicarles que con After Effects van a poder lograr animaciones que no van a poder lograr con otros softwares y en un mercado tan sobresaturado de este tipo de edición es muy posible que les resulte un beneficio poder hacer cosas distintas de este tipo, así que queda en ustedes la decisión que tomen. Si bien yo tengo todo el video editado que dura unos 30 segundos, voy a concentrarme solamente en este primer bloque, entendiendo que si le hacemos un buen subtítulo a esto, ya el resto, por la manera en que lo vamos a hacer, lo podremos replicar automáticamente. Voy a directamente presionar la tecla N para limitar la reproducción a esta zona y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer, obviamente, es crear un texto, lo voy a soltar acá y voy a tipear el subtítulo para empezar en audiovisual. Algo que pueden hacer si quieren al principio es elegir el estilo de la tipografía para que se acople a su imagen de marca y demás. Justamente uno de los motivos por los cuales vamos a hacer los subtítulos de esta manera es que siempre vamos a poder personalizar al principio o al final la tipografía, los colores, el tamaño y demás. Algo que ya a lo mejor en plataformas que te dan los subtítulos prediseñados no te permite personalizar al 100% todo según tu imagen de marca. Fíjense, como me he propuesto trabajar pura y exclusivamente con esta primer pista, lo que voy a hacer es seleccionar todas las otras pistas que tengo acá y voy a activar el botoncito tímido tanto en cada una de las capas como en el selector universal para ya dejar de verlas. No las voy a estar eliminando, pero las voy a ocultar simplemente para trabajar más cómodo y que no haya tanta invasión visual. Y para empezar entonces a trabajar la animación de texto, vamos a dirigirnos a este menú, lo desplegamos en el menú texto y toda esta zona ustedes sabrán que es la que nos va a permitir animar un texto. Entonces vamos a empezar por el comienzo. Sí o sí, cuando yo quiero animar algo, por ejemplo, vamos a animar algo con la escala, tengo que venir a animar y agregar, por supuesto, el parámetro que yo quiero animar. Lo voy a hacer y automáticamente me genera estos nuevos parámetros. Una carpeta, llamémosle, que dice animación y dentro de ella un selector de rango que si lo despliego tengo estas opciones. Bien, y la escala que aparece en un 100%. La manera rápida de explicar esto, si ustedes no lo conocen, pero bueno, estoy asumiendo que ya la tienen bastante clara en After Effects para ver este tutorial, es que por defecto este parámetro que nosotros hemos agregado se establece en lo que sería la punta inicial de la animación. Y a nosotros solamente nos quedaría determinar la punta final de esta animación, hacia dónde queremos que se anime por carácter o por palabra. Es decir, yo quiero que en una instancia la escala de mi texto se mantenga al 100% como la estoy viendo ahora y en otra instancia quiero que crezca hasta un 125% por ejemplo. Esto todavía no tiene sentido, pero ya lo va a cobrar. Ahora yo les diría que vayamos a jugar un poco con los controladores de inicio y de fin para ver qué pasa. Si yo el inicio lo llevo de 0 a 100, fíjense qué está pasando. Se está moviendo de la punta inicial a la punta final de la animación, ¿sí? Mi parámetro de escala, es decir, está yendo de 125 a 100% y lo está haciendo por carácter. Por ahora resolvamos este error que se me está generando y es que lo está haciendo por carácter. Yo quiero que suceda por palabra. Así que voy a venir a avanzado. Voy a venir aquí donde dice basado en. Y en lugar de tener mi animación basada en caracteres, la voy a tener basada en palabras. Si fíjense que ahora que yo he modificado palabras, en mi animación lo que está pasando es que las modificaciones se están realizando por palabra. Igualmente estoy notando una desventaja. Y es que si hilamos fino, vamos a ver que el punto de anclaje de cada una de esas modificaciones está determinado por cada una de las letras que integra esa palabra. A lo mejor a mí me gustaría que en lugar de tener un punto de anclaje para cada carácter, tener un único punto de anclaje para cada palabra y entonces que este crecimiento se me genere 4 veces, en este caso una vez en cada palabra. Así que además de setear el movimiento por palabras acá, voy a venir aquí a donde dice más opciones y voy a seleccionar la agrupación del punto de anclaje por palabra. De esta manera, fíjense, ya estoy acercándome a un estilo de subtítulo que yo quiero hacer. En realidad, si todo esto ustedes no lo quisieran hacer, pueden elegir, según su creatividad,
qué tipo de subtitulado van a lograr. Este es otro de los motivos por lo que lo estamos aprendiendo a hacer en After Effects. Tenemos libertad total de generar cualquier tipo de subtitulado que nosotros querramos. Es tan potente After Effects respecto a esto que es muy posible que conforme ustedes traten de buscar un estilo de subtitulado, por tener que modificar tantas cosas, es una ventaja y una desventaja, van a encontrar o descubrir nuevos estilos de animaciones que posiblemente les gusten y van a poder utilizar. Así que en realidad este tutorial es como una especie de excusa para motivarlos a ustedes a que exploren. Seguro eso les va a servir muchísimo. Hasta ahora se está logrando lo que yo necesito, lo llevo de 0 a 100 y el único problema ahora que estoy teniendo es que empieza la palabra ya aumentada y después se achica, cuando yo en realidad quiero que suceda todo lo contrario. Entonces, cuando yo modifico el parámetro de inicio, ¿sí?, y me estoy dando cuenta que necesito que suceda todo lo contrario, será una señal para que yo pueda invertir el valor de este parámetro que dice fin. Si teniendo el fin en un 100% me está haciendo las cosas al revés, bueno, tal vez tengo que ir a la lógica opuesta y que el fin esté en un 0%. Ahora van a ver que comienza 0% finalizada mi animación y el inicio, si yo lo llevo de 0 a 100, voy a estar logrando este crecimiento. Hasta ahí hemos logrado un poco la animación que yo tengo en mi mente. Esta idea de que por cada momento en donde se mencione una palabra, esa palabra crezca. Bien, estamos más cerca. Fíjense cómo vamos pensando un poco en esto. El problema es que si yo llevo el inicio de 0 a 100, y fíjense que yo no lo estoy animando todavía, pero es una simulación que voy haciendo de la animación al moverlo. Digo, a mí me gusta previsualizarlo de esta manera. Si bien yo estoy logrando que crezca esa palabra, me gustaría también que una vez que creció, o antes de que empiece a crecer la otra, la primera palabra ya esté volviendo a su estadio normal. Esto no lo estaría logrando ahora, pero fíjense qué pasa si yo empiezo a acceder a ese rincón de mi cerebro que me motiva a explorar, a toquetear las cosas para ver qué pasa. Si yo ahora el fin, que recién lo hemos movido para fijarlo en un lugar y lograr eso que nosotros queríamos que empiece de esta manera, ¿qué pasaría si yo lo tomo en cuenta como algo a animar? Fíjense que ahora estoy logrando que vuelvan a su estadio normal las palabras. Entonces estoy un poco más cerca de lo que yo necesito. Ahora sí vamos a empezar a animarlo. Hemos establecido entonces que tanto el inicio como el fin van a comenzar en 0%. Voy a tratar de recuperar, acá está, la capa para tener una referencia temporal de cuándo tiene que estar sucediendo esta animación. Y vamos a decir que el inicio comience en 0% y más o menos cuando termina la palabra, ¿sí?, cuando termina de hablar el sujeto. Quiero que esto termine en 100%, perdón. Y ahora es cuestión de animar algo, darle play a ver cómo se ve. Para empezar en audiovisual, lo escucho y parece que las palabras están bien en síncro. Esto siempre va a quedar en síncro en cuanto cada clip de After Effects se corresponda con la frase en sí misma, así que no hay que preocuparse. Y quedaría entonces hacer lo otro que nosotros habíamos hecho. Para cuando más o menos digo la palabra empezar, para empezar en audiovisual, más o menos por aquí, quiero que ya el fin comience a animarse, ¿sí?, vaya de 0 a 100 también para recuperar el tamaño original. Básicamente estoy aplicándole la misma animación a ambas capas que vayan de 0 a 100%, simplemente desfasándola en el tiempo. Y vamos a ver ahí qué sucede. Fíjense, se agranda y se achica la otra. Me parece que está funcionando bastante bien. Vamos a darle play a ver cómo queda. Para empezar en audiovisual. Ahí lo hemos logrado. Esto es lo más importante, que logremos por nuestros propios medios una animación que a nosotros nos deje conforme. Esa animación en una línea o en una frase que nosotros logramos y nos deja conformes, luego va a ser muy fácil automatizarla, va a ser muy fácil guardarla en un preset y por lo tanto aplicársela a todos los subtítulos que nosotros querramos. Y eso es lo que voy a empezar a mencionarles ahora. ¿Cuál es el problema de esto? Voy a presionar la U para que solo me queden visibles los keyframes que he trabajado en esa capa y voy a recuperar las capas que yo tenía antes, ¿sí?, para mostrarles un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, listo, tengo esta animación que está perfecta y ahora yo quiero aplicársela a todas las frases que tengo en mi video? Vamos a utilizar como ejemplo esta, que se presenta con una duración más amplia. Vamos a escucharla. Te diría aprender a editar y diría aprender a editar. Entonces, si yo entiendo que esto ya está bien, puedo presionar Control D, duplicarlo y llevarlo, ¿sí?, por ejemplo, arriba de la otra animación. Voy a presionar la U para develar los keyframes. Vamos a ver cuál era la frase. Te diría aprender a editar. Diría aprender a editar, vamos a ponerlo. Diría aprender a editar. A priori puedo cambiar el texto sin problema y fíjense que la animación se corresponde. Hasta ahí estamos logrando esta suerte de automatización. Pero fíjense, me falta hacer que la capa dure lo que dura la totalidad de la frase y si le doy play estoy teniendo un problema. Te diría aprender a editar.
no se corresponde, por supuesto, porque la animación, es decir, la separación temporal entre los keyframes que yo tengo acá, están fijas, están delimitadas, eso no se adapta automáticamente. Yo debiera entonces, para este caso, hacer que esto se agrande y complete, ¿sí?, toda la duración. De alguna manera que los keyframes comiencen al comienzo de la capa y finalicen al final de la capa. Paso te diría aprender a editar, y ahí está funcionando esto correctamente. El problema con el que me encuentro entonces, y ya lo podemos percibir, es que si yo tuviera infinitas líneas de subtítulo, debiera estar modificando manualmente cada una de esas líneas de subtítulo, lo que de alguna manera eliminaría cualquier tipo de automatización que nosotros querramos hacer. Recuerden que el objetivo de esto es terminar con un preset al cual simplemente arrastrándolo a absolutamente todas las capas podamos ya tener los subtítulos necesarios sin importar lo que diga la frase ni lo que dure. Así que para empezar a hacer esa suerte de automatización ya nos tenemos que empezar a meter en un terreno un poquitito más avanzado, que es el terreno de las expresiones. Así que vamos a ver eso. Lo primero que hay que saber es que cuando uno va a usar una expresión para hacer una automatización, tenemos que saber por dónde atacar el problema. Ya la cosa no se transforma en algo operativo como poner keyframes, sino algo más razonado. Es más un acertijo, un desafío a resolver. Y el hecho de que hayamos llegado hasta esta instancia ya nos permite entender qué es lo que necesitamos hacer. Estamos viendo que de alguna manera, la manera de descubrir cuáles son estos acertijos a atacar para resolver el problema es buscar en nuestra animación alguna suerte de patrón. Y acá yo identifico dos patrones muy claros. Uno es que tanto el comienzo como el final de nuestra animación están sucediendo al comienzo y al final de la capa. Ese es nuestro primer indicio de por dónde abordar la animación. Y el otro indicio es que yo si bien tengo dos parámetros, ambos están animados de la misma manera. Ambos van de 0 a 100. La única diferencia es que uno va desfasado en el tiempo respecto del otro. Así que vamos a empezar a trabajar. Voy a presionar Control D, ¿sí? Y me voy a quedar con un subtítulo, simplemente por una cuestión pedagógica para que ustedes lo puedan entender mejor, con este subtítulo de muestra, ¿sí? Que va a ser solamente una referencia para que no me vea yo obligado a eliminar estos keyframes y los podamos seguir viendo. Y sí me voy a tomar el trabajo de eliminar los otros, ¿está bien? Vamos a incluso poner los subtítulos en diferentes lugares. El de arriba va a quedar exactamente como lo tenemos hecho y el de abajo es el que vamos a tratar de automatizar. Recuerden, lo que nosotros necesitamos entonces, como bien vemos acá en el inicio, y pueden concentrarse en el numerito, es que vaya de 0 a 100 conforme va avanzando el tiempo. Pero la gracia de esto es que pueda estar automatizado. ¿Por qué? Porque quiero prescindir de los keyframes. Recuerdan que les expliqué que si nosotros nos quedamos limitados a los keyframes, vamos a tener que estar modificando esos keyframes manualmente cada vez que cambiemos un subtítulo. Cuando en realidad nosotros lo que queremos es que el subtítulo funcione de manera automática desde el comienzo al final de dicha capa. Así que voy a mantener presionada la tecla Alt y voy a clicar en el cronómetro para develar este apartado que me va a permitir escribir cualquier cosa. Aquí vamos a tener que escribir algunas expresiones. Y yo lo que quiero decirle es lo siguiente. En el momento en que la capa comienza, quiero que el valor del inicio sea 0%. Y para cuando llego al final de dicha capa, quiero que el valor del inicio haya llegado al 100%. Esto que yo estoy diciendo en voz alta se puede trasladar a las expresiones con la siguiente fórmula. Yo voy a escribir esta expresión que se llama linear, que lo que me permite es, entre paréntesis, primero decirle al programa cuál va a ser el parámetro que yo quiero que tenga en cuenta para hacer todo lo que vamos a hacer. ¿Cuál es ese parámetro? Si lo ponemos a pensar, ¿a través de qué parámetro nosotros estamos haciendo que se produzca esta evolución? A través del tiempo, ¿verdad? Entonces primero voy a seleccionar la palabra tiempo. Todo lo que vamos a estar haciendo está supeditado al tiempo, al paso del tiempo. Esto puede ser que a alguno le resulte bastante obvio porque me dirá, bueno, y en relación a qué otra cosa podría estar pasando. Bueno, la verdad es que en situaciones mucho más complejas de After Effects, nosotros podríamos estar basando nuestra evolución en base a la evolución de otro parámetro y no necesariamente a la evolución del tiempo. Pero bueno, eso ya queda para otra cosa. Ahora, el programa me pide el punto de partida. ¿Qué cosa, qué momento en el tiempo, ¿sí?, yo quiero tomar como punto de partida para que esto suceda? Entonces, vamos a hacerlo de manera literal. Yo quiero que comience en el segundo 0, ¿sí? Vamos a poner coma y ahora yo quiero que, por ejemplo, acá quiero setear el punto de finalización. Entonces yo voy a decir que termine al segundo 1. Ya tengo el tiempo de iniciación y el tiempo de finalización. Y ahora tengo que setear el valor de iniciación y el valor de finalización. Entonces, en el segundo 0, es decir, en este momento, quiero que el inicio sea 0%. Y para el segundo 1, que es la finalización, quiero que el valor del inicio sea 100%.
Y ahora ya puedo cerrar la expresión. Y fíjense lo que pasa. Vamos a prestarle pura y exclusivamente atención al valor del inicio. En el segundo 0, el valor del inicio vale 0. Y conforme avanza el tiempo, fíjense cómo va creciendo, hasta que en el segundo 1, que es lo que yo he seteado, llega a 100%. Fíjense que después del segundo 1 no cambia y se produce de manera lineal, por eso se llama linear, esa progresión lineal, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final que yo he seteado, con el valor inicial y el valor final que yo he seteado. ¿Está bien? Así funciona esta expresión. Podrán percibir que estoy teniendo medio el mismo problema, no lo he automatizado, porque lo estoy haciendo del segundo 0 al segundo 1. ¿Y qué pasaría si yo en realidad no estoy en el segundo 0 y el segundo 1 de la composición? Si tengo un subtítulo que va del segundo 15 al segundo 16, esto debería funcionar también. Entonces, ¿cómo puedo yo, para reemplazar estas dos unidades temporales, que efectivamente significan 0 segundo y 1 segundo, por algo más genérico, algo que pueda ser interpretado sin importar el lugar donde la capa esté? Bueno, hay dos variables automatizadas que ya vienen integradas en After Effects, en el lenguaje de expresiones, que nos permiten hacer exactamente esto, y esas variables son la variable inPoint, y lo que hace es determinar en qué momento del tiempo está el punto de entrada de la capa, y la variable outPoint, que lo que hace es determinar en qué momento del tiempo está la finalización de dicha capa. Entonces ahora, si yo no toco nada más y voy a decir que quiero que comience a ejecutarse mi variable cuando la capa empieza a existir, y quiero que termine de ejecutarse o quiero que llegue al 100% de valor cuando la capa deje de existir, vamos a ver que ahora yo estoy en el punto de entrada de mi capa con un valor de 0%, como lo hemos determinado aquí, punto de entrada de mi capa como un valor de 0%, y voy avanzando, y ahora fíjense que me voy a pasar de un segundo, ¿sí? Y recién llega al 100% cuando yo estoy al final, exactamente en el punto final de mi capa. Para que vean que lo que acabo de hacer es real, ahora yo voy a estirar esta capa hasta acá, incluso la voy a cortar acá, y fíjense de nuevo en este valor 0% siempre hasta que toco el comienzo de la capa, y ahí empieza a evolucionar, evoluciona, y fíjense que ahora está sucediendo más lento. ¿Por qué? Porque se está adaptando a la duración de la capa, ¿sí? Y ahora yo, fíjense, llego al 100% acá. Y ahí hemos logrado entonces automatizar esto para que no importa en qué momento del video esté ubicado el subtítulo y no importa cuánto dure el subtítulo, la animación va a suceder solo desde el comienzo y hasta el final de ese subtítulo. Vamos a traerlo de nuevo a la normalidad y ver hasta ahora cómo se ve esto. Vamos a darle play para empezar en audiovisual. Fíjense que se anima automáticamente. Ya se está animando y no tenemos keyframes. Ese es un dato interesante. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero con el parámetro de fin. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir al fin, y si yo cliqueo en este espiral y arrastro al inicio, lo que vamos a estar haciendo es asignarle exactamente lo mismo que pasa en el inicio al fin. Y si ahora podemos ver, ambos parámetros están evolucionando exactamente igual. He hecho que el fin sea exactamente un espejo del inicio. Pero acá nosotros tenemos un problema, y por esto yo quise dejar esta capa de referencia para que ustedes vean. Si bien los valores van exactamente de 0 a 100, ambos por igual no lo hacen al mismo tiempo. Y cuando yo he hecho esto, estoy copiando los valores, pero también el tiempo. Entonces voy a agregar una alteración a esta expresión, porque en realidad yo quiero desfasar el subtítulo y quiero que se comporte igual en términos de valor, pero que aquello que hace, quiero que suceda X cantidad de tiempo después en relación al subtítulo principal, ¿bien? La expresión o la línea de código que me permite decirle al programa, bueno, mira, esto que vos me estás diciendo acá, seguí manteniéndolo, pero hacelo un ratito después, es la siguiente. Voy a presionar, después de toda esta expresión que se me ha copiado, esto, y al final de esta línea de código voy a presionar el punto y voy a escribir value at time. Esta expresión lo que hace es agarrar y decir, bueno, quiero tomar este valor, es decir, el valor que nosotros ya habíamos traído del inicio, pero ahora yo puedo decidir cuándo quiero que se ejecute, ¿sí? Y esto es lo que nosotros podemos determinar dentro del paréntesis. Yo puedo decir que suceda en determinado tiempo, ¿sí? Y lo que puedo hacer a la variable tiempo, puedo agregarle o restarle segundos o milisegundos. Y de esta manera entonces vamos a poder decirle que suceda antes o después de lo que nosotros queremos. Tengo que decirle a este paréntesis que al tiempo actual lo retrase por lo menos 0,2 segundos, por ejemplo. 0,5 segundos, por ejemplo, sería medio segundo. Entonces fíjense lo que está pasando ahora. Miremos los números. El inicio está comenzando tal como nosotros lo teníamos. Y nosotros acá, por ejemplo, yo les marco un segundo. Quiere decir que recién cuando llegamos a medio segundo de retraso,
el fin comienza a funcionar. Y fíjense que entonces ahí comienza a funcionar el fin 5 segundos después y ahí efectivamente la animación está haciéndose como nosotros la necesitamos, ¿sí? Vamos a darle play y ver ahí cómo queda esta automatización. Para empezar en audiovisual, Me parece que funciona bastante bien, pero estoy viendo que medio segundo de retraso, 0,5 segundos de retraso, es demasiado tiempo para que el fin comience a ejecutarse. Yo quiero que esto suceda más rápido. Así que voy ahora ya empezar a jugar un poco y poner menos 0,2, por ejemplo, para que recién después de un 20% se retrase. para empezar en audiovisual, Y fíjense cómo hemos logrado automatizadamente empatar esa animación que antes habíamos hecho de manera manual, pero sin ningún tipo de keyframe ahora y completamente adaptable. para empezar en audiovisual, Ahí me parece que está muy bien. Fíjense, vamos a tratar de volver a hacer la prueba de fuego que habíamos hecho antes, ¿sí? Voy a agarrar la versión que no tiene keyframes, ¿sí? Que acabamos de hacer, la voy a duplicar y la voy a llevar de nuevo acá. Vamos a ver si podemos tener el mismo problema o no, ¿sí? Vamos a dejar arriba la versión que tiene keyframes que habíamos hecho manualmente. Recuerden que vamos a cambiar el texto, así que vamos a poner, diría, aprender a editar. Acá tengo un error ortográfico. Y fíjense qué pasa acá. Se adapta automáticamente, diría aprender a editar, funciona bien. Y ahora yo lo único que debería hacer, fíjense, es modificar el tamaño de la capa. Y ahora, fíjense cómo está funcionando sin problemas y no tuve que modificar ningún tipo de keyframe. paso te diría aprender a editar, aprender a editar. Así que ahí lo hemos logrado sin problemas. Vamos a eliminar entonces, ahora que ya tenemos esto bastante claro, las capas que sobran. Voy a volver a como estaba antes, ¿sí? Para concentrarme en algo que ahora sí empieza a tener bastante más gracia. ¿Qué pasaría si yo, una vez que tengo todo automatizado, y tengo un selector de rango que tiene estas expresiones que hemos automatizado y tiene la escala que, se acuerdan, la hemos configurado al principio? Esto todavía se puede seguir editando. Entonces yo, si yo quisiera, podría hacer que la escala vaya a 150% y esto sea mucho más contundente. Lo podemos hacer. Puedo, por supuesto, cambiar el color de la letra si quisiera y esto se va a adaptar sin problemas. Pero fíjense qué pasaría si yo a este selector de rango que ya tengo completamente automatizado dentro de este parámetro de animación, ¿qué pasaría si yo le empiezo a agregar cosas? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo empiezo a agregar otra propiedad? Como por ejemplo la posición. Y yo digo que quiero que la posición finalice, ¿sí?, en este estadio, es decir, ¿dónde está? Pero que, por ejemplo, baje un poquitito, ¿sí? Vamos a darle 10 píxeles y que esa sea la otra animación, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si yo la escala la dejo en 100% para que no se anime de ninguna manera. Fíjense que esta automatización que yo ya he hecho la puedo modificar sin problemas. Entonces ahora ya podemos empezar a entender cómo, por habernos tomado el trabajo de hacer esta parafernalia con expresiones y demás, medio que ahora podríamos empezar a jugar con cualquier parámetro y todo siempre estará automatizado. ¿Por qué? Porque todo va a estar circunscripto a las reglas de este selector de rango en particular. Fíjense qué otra cosa yo podría hacer. Si yo, en lugar de agregar una modificación de escala, rotación o demás, modifico el color de relleno, ¿sí?, y le pongo un color rojo. Fíjense lo que está pasando ahora. Automáticamente se me está adaptando esta animación que yo hice a este parámetro que es un parámetro de texto. ¿Bien? Y yo podría empezar a hacer cualquier cosa. No solamente puedo animar una única cosa, sino que puedo combinar un montón de parámetros. Fíjense, nos podemos poner un poco salvaje. Fíjense qué pasa si yo vuelvo a traer la escala a 120 y hago que sea mucho más contundente el movimiento de la posición. Lo puedo llevar a 30. Vamos a ver qué pasa acá. Ven que es mucho más contundente y todo sigue estando automatizado. Fíjense que si yo se me ocurriera ahora hacer que esto acelere, ¿sí?, esto va a acelerar. Y yo quiero que se ralentice, porque dura más tiempo esto, se va a ralentizar. Así que acá es donde yo llego al verdadero motivo por el cual me parece que es interesante hacerlo de esta manera y lo que yo le quiero enseñar. Si ustedes logran un poco acceder a este rincón de su cerebro, realmente van a poder tener cualquier tipo de subtítulo el que ustedes quieran. Lo van a poder inventar y lo van a poder usar. Que eso es algo que realmente no les da cualquier aplicación como CapCut o demás. Si bien estas aplicaciones tienen un montón de versiones de subtítulos de un montón de tipos, no les da la opción de hacer exactamente lo que ustedes quieran. Y muchas veces también son de pago este tipo de animaciones bastante locas. Así que puede ser que acá es donde empieza a cobrar bastante sentido. Bien, por ejemplo, otra cosa que yo podría agregar, además de agregar un color de relleno, ¿por qué no pensar en agregar la anchura de un trazo? Y fíjense que comienza en 0%. ¿Qué pasaría si yo digo que la punta inicial de mi trazo es 0 píxeles, pero quiero que la punta final sea
25 píxeles, fíjense lo que va a pasar. También se me está animando el trazo. Y ahora acá yo puedo empezar a jugar un poco. Fíjense que no queda perfecto, pero yo puedo venir acá donde dice relleno y trazo y establecer que todos los rellenos estén siempre por encima del trazo. Y fíjense qué pasa. Esto se está modificando. Y yo podría venir a los parámetros de la capa. Nosotros podríamos establecer que el color del trazo de toda la palabra, ¿sí?, cuando está sin animar, sea de color negro. Pero para cuando se anima vamos a hacer que sea un rojo un poco más oscuro. Con esto ustedes podrían jugar sin problemas. Y ahora pueden empezar a generar un montón de tipos de subtítulos que son completamente personalizables. Esto, si ustedes lo expanden con el truco que les voy a enseñar ahora al final del video para grabar un preset, rápidamente ustedes van a poder generarse una batería de presets que es increíble. Y la idea es que esto ustedes lo puedan trabajar al comienzo, ¿sí? Pero si ustedes absorben esta práctica cada vez que hacen un nuevo video y cada vez que descubren un nuevo tipo de subtítulo, van a poder automatizarlo, guardarlo y ya guardárselo en su bagaje de conocimientos. Y a la larga eso los va a terminar enalteciendo como editores porque van a tener un montón de herramientas nuevas. Para meterle un poquitito más de show podemos agregar este que dice, por ejemplo, espacio entre caracteres. Y si yo agrego algo de espacio, fíjense, por ejemplo, si me posiciono acá donde dice audiovisual, para verlo más claro, puedo jugar un poco con esto, que haya un espacio entre las letras que se separe un poquito. Vamos a ponerle 5, vamos a poner 10 a ver cómo queda. Si le damos play, van a ver que también se genera una suerte de animación bastante interesante. Bien, es que se va agrandando. Esto es una versión que a mí se me ocurrió para jugar acá. Ustedes pueden hacer lo que quieran, no hace falta que sea tan complejo ni que esté tan cargado. Pero ven que se puede personalizar al máximo en función de su imagen de marca. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle play a ver cómo queda hasta ahora. Me parece que está bien. A mí particularmente de última no me gusta tanto mezclar posición con escala. Así que lo que voy a hacer es simplemente, en lugar de eliminar la posición, voy a llevarlo a 0 para que quede anulado. Y le podría poner un poquito de posición en realidad, pero un poquito menos, para que no se me superpongan las letras. Ahí me parece que está perfecto. De nuevo, fíjense, si yo acorto la duración de la capa, todo sucede más rápido. Si yo alargo la duración de la capa, todo sucede más lento. Ahora, ¿puedo notar un problema? Que, por ejemplo, cuando yo alargo la duración demasiado, el color del texto se me está empezando a ser menos intenso. Estoy teniendo un inconveniente acá, ¿verdad? Esta es una parte ya un poco más avanzada, en donde ustedes tienen que tratar de pensar y auditar su propia línea de código para tratar de descubrir qué es lo que hicieron mal. Y presten atención, si yo presiono la tecla E 2 veces, me va a develar todos estos parámetros que ya tengan expresiones creadas. Y lo que está pasando es lo siguiente: una buena manera de ver cómo se comporta algo y entender por qué algo está mal es siempre ver los parámetros. A lo mejor no ver solamente visualmente lo que está pasando, sino ver los parámetros. Fíjense lo que está pasando acá. Nosotros habíamos establecido que el parámetro fin se dispare 0,2 segundos después del inicio del primer parámetro, ¿bien? Entonces lo que está pasando es lo siguiente. También un primer error que yo identifico es que fíjense que se me termina la capa, ¿sí? Y justo cuando se me termina la capa estoy en el 100%, pero el fin no ha finalizado y termina finalizando fuera de la capa. ¿Esto por qué sucede? Porque he determinado que el inicio vaya de 0 a 100 a lo largo de toda la capa y, por supuesto, si el fin está desfasado 0,2 segundos, termina sucediendo fuera de la capa. Entonces lo que tengo que hacer es que no termine la animación. No terminará la animación en el punto de salida de la capa, sino que tiene que terminar en el punto de salida menos 0,2 segundos, que es lo que tenemos acá, para que en realidad sea este el que finaliza junto con el final. He hecho ahí una compensación. Fíjense, ahora esto comienza, finaliza un poquito antes y eso hace que el fin acá llegue exactamente acá fuera de la capa, ¿sí? Esto está funcionando bien. Así que ya hemos hecho ese ajuste, ¿sí? Un error que a lo mejor, no digo fue un error que dejamos pasar por alto, pero algo que a lo mejor al comienzo no se nos había ocurrido, porque no habíamos testeado, no habíamos iterado lo suficiente en nuestra animación como para poder entender esto. ¿Cuál es el otro problema de por qué las letras en este caso, y lo vemos claramente en el color, no están alcanzando su máxima expresividad? Fíjense en lo siguiente. Yo tengo todo automatizado y todo se está adaptando al tiempo, porque todo está creado con variables. Esto lo entendemos cuando yo, en lugar de ponerle un momento en el tiempo específico, lo reemplacé por la variable inPoint y outPoint. Pero podemos percibir que hay algo que no es una variable y son los 0,2 segundos que le estamos restando al tiempo para hacer esto que hemos venido haciendo. Y fíjense qué pasa. Eso como consecuencia nos está trayendo el siguiente error. Si yo, en lugar de mostrarles cómo funciona esto con la capa de mucha duración, se la muestro con poca duración, fíjense lo que pasa. Cuando yo la llevo a poca duración, también estoy teniendo un error completamente garrafal. He como anulado directamente toda la animación que yo he hecho. Y si yo lo llevo a un segundo, ahí está funcionando bien.
Pero si yo lo llevo, no sé, a medio segundo, no está funcionando del todo bien. ¿Ven que se modifica? ¿Por qué? Porque todo se está adaptando de manera automática menos esta variable. Entonces, ¿qué significa? Que si mi capa dura un segundo, y ustedes esto lo pensaron para un subtítulo de un segundo, bueno, el valor de 0,2 segundos que estamos restando puede ser que tenga sentido. Pero si yo hago que mi capa dure 0,4 segundos, por ejemplo, el restar 0,2 segundos no tiene sentido. Estoy restando la mitad. Cuando en un principio ese 0,2 segundos para nosotros representaba un 20% del tiempo. Entienden que al hacer esta modificación y eso no estar alojado en una variable, estamos como rompiendo nuestro propio código, podríamos decir, ¿no es cierto? Nuestra animación se está rompiendo. Entonces lo que nos faltaría sería transformar este 0,2 segundos en una variable. Y de nuevo, acá vamos a volver a esto que yo les sugería al principio. Traten de leer las señales. Hemos logrado entender que si mi subtítulo dura un segundo, es apropiado que este valor a restar sea 0,2 segundos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representar ese 0,2 segundos para esos momentos en donde la duración sea otra? ¿Qué es 0,2 segundos en relación a un segundo? El 20%. Entonces nosotros deberíamos encontrar una manera de escribir acá que aquello que se resta del tiempo sea el 20% de la duración de la capa. Bien, entonces ahí vamos a empezar a pensar un poco más. ¿Cómo puedo yo determinar cuánto dura la capa? Bueno, parece difícil, pero se va a lograr de una manera relativamente sencilla. Voy a venir a esta expresión que ya teníamos creado, voy a presionar Enter 2 veces y voy a tipear la palabra var, que solamente sirve para definir una variable. Voy a crear una variable de 0 y a esa variable le voy a poner duración, que va a representar la duración de la capa. Vamos a ponerle duración capa de esta manera. Voy a presionar igual y voy a determinar cuál es la duración de la capa. ¿Cómo puedo determinar yo cuál es la duración de la capa? La duración de la capa sería, pensémoslo, el punto de salida, el valor que adquiere el punto de salida, en este caso sería 1 segundos, restándole el valor que adquiere el punto de la entrada. Y pensémoslo ahora, y voy a poner punto y coma para cerrar la fórmula, para cerrar la expresión. ¿Dónde está ubicado el punto de salida? En 1 segundo. ¿Dónde está ubicado el punto de entrada? En 0 segundos. Si hago 1 menos 0, me da 1 segundo. Vamos a probarlo de otra manera. ¿Dónde está ubicado el punto de entrada? En 4 segundos. ¿Dónde está ubicado el punto de salida? En 12 segundos. 12 segundos menos 4 segundos me va a dar 6 segundos. Y de esa manera nosotros hemos insertado en una variable la duración de la capa en cuestión. Ahora la pregunta es, ¿yo necesito el valor de lo que dura en la capa? No, necesito un porcentaje de esa capa. Entonces ahora yo puedo venir a la fórmula que habíamos creado al comienzo de este tutorial. Vamos a hacer que la animación, basada en el tiempo, comience en el punto de entrada y vaya hasta el punto de salida menos 0,2. ¿Sí? Pero ahora si esto lo reemplazamos por una variable, lo que vamos a estar restando es la duración de la capa, pero no la duración de la capa, sino el 20% de esa duración de la capa. Es decir, vamos a multiplicar por 0,20 para determinar el 20%. Y si se fijan, si de nuevo volvemos a ver el parámetro de inicio, vamos a comenzar en el comienzo de la capa y muy posiblemente se complete el 100%, fíjense, cuando llegamos a un 80% de dicha capa. Si yo modifico este valor y lo llevo al 50%, ¿sí? Vamos a ver que pasa lo mismo, del 0 al 100%, y el 100 se completa en el 50%. Fíjense que es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho anteriormente, pero ahora lo hemos trasladado a una lógica porcentual respecto a esa capa. Entonces, sin importar lo que dure la capa en cuestión, siempre vamos a tener ese punto de finalización en un 20% de la misma. Ahora solamente quedaría hacer exactamente lo mismo para con la parte del fin. Fíjense que este 0,2 que tenemos acá lo tenemos que reemplazar también. Así que sencillamente vamos a hacer lo mismo. Esta variable que hemos creado en la sección del inicio la vamos a también asignarla así. Para cada nuevo parámetro siempre las variables se tienen que crear de nuevo. La vamos a crear acá. Y vamos a hacer lo mismo. En lugar de restarle al tiempo 0,2 segundos indiscriminadamente siempre, vamos a restarle al tiempo la duración de la capa multiplicado por 0,2, es decir, el 20% de dicha duración. Fíjense que visualmente tenemos lo mismo, porque en términos visuales no hemos modificado nada, pero fíjense qué pasa ahora si yo largo la capa a una duración infinita o la que yo quiera. Fíjense que hemos resuelto el problema del color. Fíjense que para que lo veamos contundentemente, vamos a llevarla, por ejemplo, a 10 segundos, ¿sí? Para que los números nos cierren redondos fácilmente.
Vamos a ver el inicio, comienza y se completa hasta un 80%, ¿sí? Es decir, le hemos restado el 20% de la capa. Bien, se adapta realmente de manera automática. Y ahora si vamos al ejemplo ese caótico que se nos daba al principio cuando lo acortábamos demasiado, fíjense que por ejemplo acá tenemos un segundo, vamos a ver qué pasa si lo llevamos a medio segundo o menos de medio segundo. Fíjense que por más de que suceda muy rápido, todavía tenemos nuestra expresión como nosotros la necesitamos. Así que acá yo voy a dar por finalizada la parte de la programación. Fíjense que todo lo que hemos ido agregando para personalizar el subtítulo lo hemos conservado y vamos a adaptarlo a 2 o 3 subtítulos para que vean que realmente no les estoy mintiendo y esto funciona como nosotros queríamos que funcione. Fíjense que presiono la tecla U 2 veces, no tengo ningún keyframe creado en esta capa de subtitulado. Vamos a recuperar todas las otras capas, vamos a venir acá, vamos a maximizar un poquito, voy a quedar con las primeras 4, por ejemplo, frases. Voy a venir hasta acá, supongamos que le quiero mostrar esto con 4 subtítulos, entonces voy a traer esto a la totalidad, entendiendo que quiero que este mismo subtítulo que yo he creado acá, por supuesto, esté ubicado siempre. Y lo que voy a hacer es venir acá, presionar Ctrl+Shift+D para dividir el subtítulo acá. Vamos a darle play para escuchar el subtítulo y tipearlo manualmente. Para empezar en audiovisual, el mejor primer paso sería... Para empezar el audiovisual, acá voy a presionar Ctrl+Shift+D de nuevo. Voy a separar esto también acá. Fíjense que lo he separado fácilmente. El mejor primer paso. Esto es el mejor primer paso, así que voy a hacer el mejor primer paso. Fíjense que ya veo que se adapta sin problemas. Y ahora podemos ver que en base a lo que yo he hecho, todo se adapta de manera automática. Para empezar en audiovisual, el mejor primer paso te diría aprender a editar y aprender a usar una cámara. Para empezar en audiovisual. Llegado el momento donde ustedes ya tengan su subtítulo perfecto, que se acopla a su imagen de marca, que es lo que quieren exactamente para su cliente, esto mismo que hemos hecho ahora y que la gracia es que lo hacemos por una sola vez al principio, vamos a poder guardarlo en un preset que luego vamos a poder accederlo cuando querramos, pero no solo eso, sino que se lo vamos a poder aplicar a todos los subtítulos que nosotros hayamos creado acá en After Effects. ¿Cómo hacer eso? Vamos a venir al menú de animación y guardar los ajustes preestablecidos de animación. Pero para esto tenemos que tener bien en claro lo siguiente. Vamos a tener que venir a la capa en cuestión, esta capa donde nosotros hayamos creado nuestro subtítulo, y seleccionar, manteniendo presionado Control y cliqueando, todos los parámetros que hayamos modificado. No solamente los que tienen keyframes, no solamente los que tienen expresiones. Todos los que hayamos alterado y modificado los tenemos que cliquear para poder entonces guardar la totalidad de nuestra configuración. Así que voy a seleccionar todos estos que hemos modificado. Este no lo hemos tocado, así que no lo modifico. El selector de rango y por supuesto todos los otros valores que hemos agregado por cuestiones creativas. Ahora sí, voy a venir a animación, guardar ajuste preestablecido de animación. Vamos a ponerle subtítulo Brach, por ejemplo, y ya lo tengo guardado. Se le va a guardar en una carpeta genérica de presets que trae After Effects. Lo pueden guardar ahí o si no, en cualquier parte del escritorio que ustedes quieran. Por supuesto, esto es algo que ustedes también van a poder después compartir por internet o a sus colegas sin problemas. Y fíjense que acá yo ya tengo completado el resto de mi video con los subtítulos, pero no tienen ningún tipo de animación. Pero ahora yo voy a seleccionarlos a todos, voy a venir a animación, a ajuste preestablecido de animación recientes, o puedo venir a animación, aplicar ajuste preestablecido de animación. Puedo seleccionar el subtítulo que dice subtítulo Brach, que es el que acabo de guardar. Y fíjense, ahí automáticamente a todos y cada uno de los subtítulos que yo he seleccionado se les ha aplicado la animación que yo he trabajado. Bien, fíjense que tiene una tipografía diferente porque, como yo les expliqué, esto es completamente adaptable a cualquier tipografía. Pero yo, si quisiera cambiarla, puedo seleccionar todos los subtítulos como haría normalmente, venir nuevamente a seleccionar otra tipografía, como por ejemplo otra que yo suelo usar que se llama Moolish. Puedo seleccionarla, por ejemplo la Bold, y vamos a ponerle Black. Y ahora esta animación de subtítulo se aplica perfectamente a lo que yo necesite. Vamos a unificar todo, vamos a usar la Montserrat, que es la que hemos usado a lo largo de todo el tutorial, Montserrat Black. Fíjense que está todo perfecto. Lo único que me falta es el trazo que estaba al comienzo. Fíjense que el trazo no pertenece a la animación, sino que el trazo pertenece a la palabra ya por defecto, al estilo de la palabra que nosotros tenemos. Así que le voy a dar acá un trazo pequeño.
Más o menos así era el que usábamos. Y ahora podemos ver que nuestro preset de animación está funcionando perfecto. Para empezar en audiovisual, el mejor primer paso es aprender a editar y aprender a usar una cámara, las nociones básicas. La cámara puede ser la del teléfono también, en tanto en cuanto la aprendan a usar en manual, es suficiente. Y de esta manera hemos creado nuestro preset de animación de subtítulos completamente personalizables, completamente personalizados, pero completamente adaptables también a cualquier situación. Entiendo que ustedes podrán estar pensando, principalmente si recién están empezando en estas cosas, ¿por qué hacer tanto lío para un subtítulo? La realidad es que fue la excusa. Aprender este tipo de cosas, primero que te abre la mente y después no solamente hay que aplicarlo a subtítulos, a cualquier tipo de texto esto se puede aplicar, incluso lo que les he enseñado hoy se puede aplicar a cualquier capa. Ustedes deberán tener entonces la capacidad de razonar y ver en qué situación ustedes pueden sacar esta ventaja. Además, recuerden, si se toman el trabajo y lo motivo a que lo hagan de hacer esto por primera vez y resolver la parte de las expresiones y esas primeras animaciones, luego simplemente ustedes pueden siempre volver a este subtítulo que han creado y, por ejemplo, si ustedes quieren hacer otro tipo de subtítulo que en lugar de pintarse de amarillo se pinte de celeste y que en lugar de modificarse la escala se modifique exclusivamente la posición, fíjense que ahora tienen rápidamente otro subtítulo 100% personalizado. Ya no tuve que hacer nada de la animación ni de la escritura de expresiones que hice a lo largo de este tutorial y muy fácilmente lo pueden cambiar. Recuerden que además van a poder cambiar siempre la tipografía, los colores, el peso de la letra, la sombra y todo lo que se les ocurra. Y algo que lo dejo a rienda suelta de su creatividad es entender que por estar los subtítulos creados en After Effects y de esta manera, esos propios subtítulos luego también los van a poder integrar a su edición. Ustedes saben que en Premiere, bueno, pueden hacer los subtítulos de manera automática, pero vieron que se los separa en una capa arriba y esos muchas veces no lo pueden integrar con el espacio, no le pueden aplicar una transición al subtítulo. Acá sí podrían hacerlo, podrían ponerlo detrás del sujeto, agregarle un efecto, hacer que de los 10 subtítulos que tiene un video, uno de ellos entre de otra manera, cambie la palabra, digamos, tenemos control absoluto. Ustedes verán a qué le dan prioridad. Espero que de mínima les haya servido este tutorial para descubrir algo nuevo, descubrir principalmente el potencial y cómo, convirtiéndose en usuarios avanzados de After Effects, pueden lograr cosas que a la larga les van a hacer la vida mucho más fácil. Háganme caso a lo que les digo, exponerse a este tipo de cosas, tener esta mentalidad de ir en búsqueda de resolver acertijos en lugar de ir a hacer cosas de manera automatizada, es lo que los va a diferenciar a ustedes como editores de video, como productores audiovisuales. Espero que les haya servido, déjenme un comentario acá abajo si hay algo que no se entendió o algo que no dije y quieren que diga, también coméntenmelo que lo voy a tener en cuenta para próximos tutoriales. Realmente me interesa saber qué opinan después de todo esto. No quedan más excusas, vayan para adelante y nos vemos la próxima.